Les damos entonces una cordial bienvenida a todos quienes se están conectando, a quienes están en las redes sociales del Facebook, del YouTube, para poder ya introducirnos en este tema tan interesante y tan actual, ¿verdad? Vamos a partir entonces definiendo lo que es la intolerancia a la frustración, y déjenme decirles que otro término utilizado para esta definición es la baja tolerancia, ¿no es cierto?, a la frustración que se puede presentar. El término de intolerancia a la frustración, ¿no es cierto?, fue acuñado por un psicólogo, por Albert Ellis, ¿ya? Él plantea una terapia racional, emotiva y conductual, y a partir de lo que él ha investigado es que él, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XX, designa allí, ¿no es cierto?, lo que es la intolerancia a la frustración como la búsqueda del placer inmediato o la evitación del dolor a costa del estrés y derrotismo a largo plazo. Qué interesante, es como más profunda la definición que nos hace él, y más adelante vamos a ver qué teoría plantea en relación a la presencia de la intolerancia y la frustración en la vida de niños, jóvenes y adultos. Ahora, otra definición, quizá un poquito más, ¿no es cierto?, que podamos entender cada uno de nosotros, tiene que ver con el no ser capaz de afrontar y gestionar de manera adecuada esas limitaciones que hacen que no podamos satisfacer en ocasiones nuestros deseos o necesidades. Entendemos, ¿no es cierto?, entonces, que la intolerancia a la frustración es la experiencia emocional que yo tengo cuando no logro hacer algo que yo quiero, que yo deseo, que yo espero. Y esto es muy común, porque muchas veces las cosas no van a salir como nosotros lo esperábamos. Por eso que es tan importante que pueda haber un desarrollo de esta habilidad de la tolerancia, ¿no es cierto? Si bien puede presentarse que hay una baja tolerancia a la frustración, es algo que nosotros podemos trabajar y que nosotros podemos ir desarrollando. Ahora, nosotros no podemos esperar que un niño pequeño tenga una buena tolerancia a la frustración, porque el niño es impulsivo, porque el niño no tiene un control emocional aún. Por lo tanto, en la medida en la que va creciendo, es que se va desarrollando la tolerancia a la frustración, y es muy probable que por su parte haya una baja tolerancia. Ahora, yo les decía allí lo que nos plantea él, ¿no es cierto?, de la terapia racional emotiva conductual. Y es muy interesante porque arriba nosotros vamos a poder observar lo que él nos plantea en la teoría, y dice que a partir de eventos, ¿no es cierto?, que pueden ser internos, de pensamientos que uno genere, de situaciones internas que uno experimente, o externos, ¿no es cierto?, situaciones que se vayan a presentar, eventos específicos que nosotros podamos encontrar, ¿no es cierto?, que se presenten, vamos a generar, ¿no es cierto?, un pensamiento asociado a creencias que nosotros tenemos. Creencias que pueden ser correctas o creencias que más bien por su parte pueden ser erróneas. Y estas son las que nos van a llevar a las consecuencias emocionales, ¿sí? Es decir, a sentir emociones agradables o sentir emociones desagradables. Vamos a explicar esto con un ejemplo, ¿sí? El evento es perder en un juego, que es como lo típico que nos pasa, incluso a los adultos, cuando están mirando el fútbol, ¿no es cierto?, aquellos amantes de su equipo y esa pasión que sienten, o de repente, ¿no es cierto?, cuando los niños están realizando un juego, ellos mismos están armando, o ellos están compitiendo con otros niños. Bueno, el evento es perder un juego. Frente a ese evento, ¿no es cierto?, ¿cuál es la creencia? Es que yo siempre debo ganar un juego. Ese es el objetivo de jugar, ganar, ¿no es cierto? ¿Será esta una creencia correcta o una creencia errónea? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque si es que yo pierdo un juego y mi creencia es que siempre debo ganar, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cuál va a ser la consecuencia emocional? Lógicamente me voy a sentir frustrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una respuesta emocional desagradable cuando no puedo hacer algo que yo quiero. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quería? Ganar, porque mi creencia me dice que yo siempre debo ganar. Entonces,
es importante que nosotros podamos trabajar en relación a nuestras creencias. Y te pregunto, ¿dónde está el problema entonces? ¿En el evento? ¿Está en perder el juego? ¿Está en que las cosas no salieron como las tenía planificadas? ¿O está en las creencias que yo tengo? Las cuales pueden estar siendo erróneas y pueden estarme llevando, ¿no es cierto?, a que mis consecuencias emocionales, a que las consecuencias emocionales de nuestros hijos los lleven a la frustración. Toma bastante sentido, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo importante que necesitamos reconocer. ¿Quiénes ponen las creencias en los pequeños, en los niños, en los adolescentes? Somos nosotros como adultos. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que cuidar el tema de la tolerancia y la frustración? Es de nuestro discurso. Me ha tocado trabajar con niños frustrados porque tienen una baja calificación, ¿no es cierto? Porque hay madres y padres demasiado exigentes, donde les dicen que no los van a amar si es que no se sacan una buena calificación. O el que no tiene una buena calificación es un tonto. Entonces, esas creencias hacen que finalmente ese niño genere una frustración y no sea tolerante a experimentar esa frustración. ¿Por qué? No se trata de no sentir frustraciones, porque todas las vamos a experimentar. Recuerden lo que anteriormente en otras charlas les he mencionado. Las emociones son válidas. La frustración es una emoción también. Y las experimentamos todos, ¿no es cierto? No es que sea una mala emoción la frustración, no, es una emoción válida, pero es una emoción desagradable, es una emoción que hace sentir al niño incómodo, que lo hace llorar, que lo hace, ¿no es cierto?, tirar las cosas, y entonces allí es donde nosotros tenemos que trabajar, en esa tolerancia, a entender que las cosas no me van a salir siempre como yo quiero que salgan, donde no siempre tengo que ganar, porque si pierdo, solo pierdo y ya, continúa la vida, ¿no es cierto? Tengo que alegrarme del otro. También es importante que yo pueda entonces ver que el problema pueda estar entonces en las creencias. Miren lo que plantea entonces aquí este psicólogo Ellis. Todos compartimos una serie de creencias limitantes y muy estrictas, que serían las responsables del malestar emocional y psicológico. Entonces, ¿dónde hay que hacer el análisis? En esas creencias limitantes y estrictas que cada uno de nosotros tiene. Él plantea 11 creencias erróneas, ¿no es cierto?, que son como base para enfrentar diferentes eventos. Yo aquí compartí con ustedes parafraseando lo que él plantea, ¿no es cierto?, en su teoría. Una de ellas es: para considerarme valioso, debo ser competente, suficiente y capaz. Es decir, si yo me equivoco, no valgo nada. ¿Se entiende? Es más fácil evitar que afrontar las dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser difícil afrontar una dificultad si yo puedo desarrollar estrategias de afrontamiento? Yo puedo volverme experto, yo puedo desarrollar resiliencia frente a una dificultad. Entonces, esta idea errónea, esta creencia errónea, me hace experimentar emociones que son desagradables y que me van a dificultar ser tolerante hacia esa frustración. Y otra que él también nos plantea allí, dice que uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones. ¿Será eso así? No, ¿por qué me tengo que preocupar por los problemas y las perturbaciones? No, sí, lógicamente hay problemas, me tengo que ocupar, no preocupar, porque la preocupación no soluciona nada. Tengo que ocuparme de ese problema para buscar una solución. Entonces, no, es que tengo un problema y tengo que estar mal. ¿Por qué tienes que estar mal? Más bien tienes que estar bien para poder solucionar el problema, ¿ya? Ahora, otra creencia que esta semana me ocurrió con una jovencita es que el estar triste es malo. Entonces, si me pasa algo malo, yo no tengo que estar triste. No es así. Yo tengo que validar mis emociones. Yo tengo que permitir que si estoy vivenciando una experiencia, ¿no es cierto?, que es dolorosa,
Puedo sentirme triste y eso no es malo. Entonces, nuestras creencias, las creencias que estamos transmitiendo a nuestros hijos son muchas veces las causantes de esa intolerancia a la frustración. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer entonces. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de la intolerancia a la frustración. Cuando nosotros vemos niños que son muy intolerantes a situaciones frustrantes, ¿no es cierto? Vemos que hay dificultad para controlar los impulsos. Por ejemplo, un niño que está realizando una torre de bloques y se le cae. ¿Cuál es la reacción? Tirar los bloques por allá, golpear al amigo, enojarse, ¿no es cierto? Hay una dificultad para controlar los impulsos. Son las consecuencias de la intolerancia y la frustración. Otra consecuencia son cuadros de ansiedad generalizada. Imagínense ustedes un cuadro que nosotros encontramos dentro de los trastornos, ¿no es cierto?, de la salud mental. ¿Por qué? Porque ese niño no está preparado para enfrentar situaciones difíciles. No está preparado para sobreponerse, no está preparado para entender que esta vez las cosas no salieron como él esperaba. Entonces es importante que nosotros podamos hacernos conscientes de la importancia de desarrollar la tolerancia a la frustración. Y lógicamente las consecuencias que se presentan, ¿no es cierto?, son los problemas con su entorno. Porque hay problemas para controlar sus impulsos, trae problemas con sus compañeros, con profesores, con familiares, ¿no es cierto? Trae problemas con las calificaciones, trae problemas concretos como que se les rompen los juguetes, se les rompen las hojas. He visto a niños como en la frustración de que la letra no le quedó perfecta, rompen la hoja de tanto borrarla. Entonces, es importante que nosotros podamos trabajar en lo que es la tolerancia a la frustración para evitar estas consecuencias. Vamos a ver entonces algunas técnicas. Sí, vamos a partir con algunas técnicas que nos plantea Ellis, ¿no es cierto?, que es quien acuña este término de lo que es la intolerancia a la frustración, para que nosotros podamos ver qué es lo que se puede hacer frente a situaciones como estas. ¿Sí? Él plantea tres tipos de técnicas, ¿sí? Las técnicas cognitivas, las técnicas emocionales y las técnicas conductuales. En cuanto a lo cognitivo, nosotros tenemos que ver el tema de pensamiento, ¿sí? El tema de resolución de conflictos, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con lo cognitivo, con aquello, no la inteligencia, ¿sí? Porque hay también inteligencia emocional. ¿Ya? Entonces no se trata de cuán inteligente eres, sino de cómo es tu procesamiento de pensamiento, tu procesamiento de la velocidad de la respuesta. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver lo cognitivo. Ahora, una técnica cognitiva es conversar sobre las ideas erróneas. ¿Tú crees, hijo, que siempre debes ganar? Sí, mamá, es que siempre tengo que ganar. No, a veces se gana y a veces se pierde. Entonces, ¿qué hacemos cuando tú pierdes? A ver, y generamos una creencia en relación al perder. Nos alegramos por el otro, festejamos con el otro, nos reímos, ¿sí? Buscamos que el niño entienda que se puede ganar y se puede perder. Esa es la creencia que necesita tener. Ambas cosas son buenas. Y ahí tenemos que tener cuidado con nuestro discurso y a veces, por ejemplo, con el discurso de los profesores, ¿no es cierto?, donde les dicen frente a una competencia deportiva que tienen que ganar, ¿no es cierto? Y ahí también hay que cuidar ese tipo de competencias que se están desarrollando. Hay que utilizar el cambio de pensamiento, ¿sí? No pienses en que siempre te va a pasar lo mismo. No pienses en que te va a salir mal, porque muchas veces, ¿no es cierto?, anticipamos a partir del pensamiento una frustración. También hay que trabajar en el resolver problemas. ¿Qué hacemos la próxima vez que te saques una mala nota? ¿Cómo podemos evitar que te saques una mala nota la próxima vez? ¿Sí? Son formas que el niño, que la niña tiene que aprender a resolver. Yo en este momento les voy a dar así como ejemplos bien dispersos de diferentes situaciones a partir de ideas que se me vengan a la mente de niños con los que yo he trabajado o de discursos que he escuchado de parte de los padres. Pero ustedes saben cómo son sus niños, ustedes saben qué es lo que les genera la frustración y por lo tanto ustedes pueden elegir técnicas que les vayan a ayudar en relación a la experiencia de sus hijos. Hay niños que les da lo mismo sacarse malas notas,
No están ni ahí con eso. Su frustración está cuando pierden en un juego. ¿No es cierto? O su frustración está cuando la mamá no escucha o los amigos no lo escuchan. Entonces, ahí es importante que ustedes identifiquen aquellas situaciones que lo vuelven intolerante. ¿Ya? ¿Cuáles son las frustraciones que experimentan? Ahora, también es importante utilizar un lenguaje positivo. A veces es que todo me sale mal y ahí estoy que enfrascado en el problema, enfrascado en la situación que estoy experimentando, ¿no es cierto? Es importante utilizar un lenguaje positivo en relación a eso que me está frustrando, ¿ya? Ahora, técnicas emocionales tienen que ver con exponerse a emociones desagradables. Muchas veces nosotros como padres lo que hacemos es evitar que nuestros hijos vivan experiencias tristes. ¿Por qué? Si son parte de la vida. No, es que se murió el perrito, ay, no le digamos nada. ¿Por qué no le vas a decir? Tenemos que exponerlo a esas emociones desagradables para que aprenda a manejar esas emociones. Muchas veces nosotros dejamos que los niños siempre ganen, ¿sí o no? Estamos perdiendo, está perdiendo, lo hacemos ganar. ¿Para qué? Para que no se enoje, para que no se ponga triste, para que no se frustre. Es importante exponer a los niños a emociones desagradables. Lógicamente no les vamos a hacer vivir una vida miserable, no se trata de eso. Se trata de que le podamos enseñar. Ahora, es importante que expresen las emociones. ¿Cómo me siento frente a lo que estoy viviendo? Estoy triste, estoy enojado, estoy molesto, tengo mucha rabia, ¿no es cierto? Es importante que pueda identificar y expresar la emoción de manera verbal. No, es que tengo que expresar mi emoción, entonces me enojé, le pego. No. No, expresar las emociones de una forma adecuada, a través de la verbalización, de decir, esto es lo que estoy sintiendo. Y es algo que tenemos que enseñar a los niños, porque los niños no lo aprenden, ¿no es cierto? No es algo que se aprende así como a comer. Tú sabes, lo sientas y le enseñas a usar la cuchara. Es algo que uno tiene que ir trabajando con ellos en la medida en la que los niños van experimentando diferentes situaciones. Ahora, para trabajar la técnica de las emociones también es bueno usar historias, usar chistes, usar cuentos, ¿no es cierto?, que permitan que pueda ir desarrollando esta tolerancia a la frustración. En cuanto a las técnicas conductuales, ¿no es cierto?, específicamente se utilizan premios y castigos. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que evaluar, como les decía yo, qué técnica vamos a utilizar de acuerdo a las características del niño, a los tipos de frustración que ellos manifiesten, ¿ya? Porque no todos los niños responden a técnicas conductuales como los premios y los castigos. Y tampoco se trata de andarlos premiando comprándole celulares y comprándole la Play, ¿no es cierto?, o la consola que está de moda. No, no se trata de eso. Tienen que ser premios, ¿no es cierto?, asociados a permisos, asociados a abrazos, a festejos, a comer algo rico, a tomarse un heladito, y a castigos no encerrándolos en la pieza, ¿no es cierto?, sino que, ok, mira, entonces este juego lo vamos a guardar durante un tiempo, ¿no es cierto?, y vas a jugar con otro juego. Esa va a ser la consecuencia. Trabajemos bastante el término consecuencia más que castigos, ¿sí? Ahora, es importante que la exposición a situaciones de frustración sea gradual. Si yo sé que mi hijo tiene una frustración en relación al jugar fútbol, yo de a poco tengo que ir, ¿no es cierto?, exponiéndolo a que juegue fútbol. No voy a llegar y lo voy a meter en una academia, y más encima en una academia en la que todos son competitivos porque lleva el nombre, no sé, de uno de los mejores equipos de mi ciudad o de mi país. Lógicamente esa va a ser una presión gigantesca, entonces tengo que hacer una exposición gradual. La solución no está en, no, entonces él no tiene que jugar fútbol nunca porque se frustra, no, sino que irlo exponiendo gradualmente. Y entrenamiento de habilidades.
¿no es cierto? Conversar, de habilidades como el respirar, ¿no es cierto? El caminar de tal manera que yo me pueda calmar, ¿sí? El que realice cosas concretas para poder manejar esa frustración. Entonces aquí tienen algunas técnicas, pero vamos también ahora a ver algunos consejos prácticos, consejos específicos que nosotros podemos realizar de manera general, en cuanto, por ejemplo, a estas técnicas que menciona Eris, ¿ya? Uno de los consejos prácticos que les puedo mencionar es evitar la sobreprotección y el exceso de la permisividad. ¿Por qué? Porque cuando yo sobreprotejo, yo evito que el niño experimente situaciones, ¿no es cierto?, que sean desagradables. Y por otra parte, el exceso, ¿no es cierto?, de la permisividad, que también puede llevar a que genere una baja tolerancia a la frustración. Entonces, como en todo, ¿no? Necesito buscar un equilibrio. No lo dejo que haga lo que le dé la gana, pero tampoco ando encima sin dejarlo hacer nada, ¿no es cierto? O sea, tengo que ir en la medida en la que va creciendo, de acuerdo a la edad que tiene, ¿no es cierto? Dándole herramientas para que pueda desenvolverse en diferentes contextos, ¿ya? Un consejo práctico es dar el ejemplo. ¿Cómo reaccionas tú frente a situaciones de frustración? Cuando algo que te ocurre, ¿no es cierto?, te supera, te desregula, te genera un enojo, te genera, ¿no es cierto?, pelearte con tu marido, pelearte con tus hijos, con tu compañero de trabajo, con el hombre que pasó por delante de ti, ¿no es cierto? Es importante el ejemplo. Entonces, hay algo aquí súper importante. Si tú ves que tu hijo, que tu hija está siendo muy intolerante a la frustración, hazte una evaluación. Una autoevaluación y di, a ver, ¿cómo estoy reaccionando yo a las cosas? Porque necesitas ser un modelo apropiado. Tú eres el modelo de acción de tu hijo. Ahora, lo puede ser también un hermano, lo puede ser también un tío, lo puede ser la persona que lo cuida, lo puede ser su profesor o su profesora, ¿no es cierto? Entonces, allí nosotros tenemos que también trabajar en el adulto, ¿sí? Otro consejo práctico es permite que se frustre, permite que tenga esa experiencia. Cuando juegues con él, que pierda también de vez en cuando, ¿sí? No siempre le permitas ganar. ¿Por qué? Porque cuando él no esté contigo y juegue con los amiguitos, ya nadie lo va a dejar ganar. Si él perdió, perdió. ¿No es cierto? Entonces, tienes que permitir que cuando esté contigo también se frustre, para que tú le enseñes, ¿no es cierto?, a que él puede bajar esa frustración, a que él puede manejar esa frustración, a que es parte de la vida, es normal, es común frustrarse, ¿ok? Ahora, es importante que evites tú como adulto que ese niño, que esa niña vea el fracaso como algo negativo. No tiene por qué ser malo el equivocarse, no tiene por qué ser malo el fracaso, no lo veamos como algo negativo, veámoslo como una oportunidad, como una forma de aprender. Y eso es en relación, ¿no es cierto?, a las creencias que nosotros transmitimos a nuestros hijos, entonces debemos tener cuidado con relación a eso. Enséñale a esforzarse siempre. Y aquí hay algo que quiero detenerme un poquito para explicarte, porque quienes tienen 2 hijos o más podrán darse cuenta que hay niños que son más intolerantes que otros. Por ejemplo, ese niño, ese hijo tuyo, que está acostumbrado a sacarse buenas calificaciones sin estudiar, que si se pone a jugar fútbol le va bien, que si se pone a tocar un instrumento, al tiro aprende el instrumento, que se destaca en todas las áreas, se va a frustrar con más facilidad que aquel hijo que tú tienes que le ha costado todo hacer, aquel hijo con el que te tienes que sentar a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a esforzarse para hacer las cosas, se da cuenta, ¿no es cierto?, de que es parte de la vida esforzarte y que a veces te puede resultar y a veces no. Pero el que está acostumbrado a que le vaya bien, cuando le va mal, realmente se frustra. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que hacer ese juego. Y por lo tanto, tampoco esperemos que nuestros hijos actúen siempre de la misma forma y de manera equitativa o de manera pareja.
¿sí? Ahora, también es importante establecer objetivos razonables, ¿no es cierto? O sea, tu hijo, tu hija estaba en enseñanza básica, en primaria, ¿no es cierto? Y tenía buenas calificaciones, o tenía calificaciones regulares. Va a pasar a secundaria, va a pasar a enseñanza media. Tienes que realmente ver cuál es el objetivo que tú vas a plantear en cuanto a la calificación que va a poder lograr, porque si no, tú lo vas a frustrar antes de que experimente la situación o el evento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado con los objetivos que nosotros esperamos de nuestros hijos o planteamos a nuestros hijos. Tienen que ser razonables, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a las posibilidades, ¿no es cierto? Porque a veces también, claro, no, hijo, tú tienes que estudiar esto, y tú tienes que hacer aquí, y tú tienes que hacer allá, y tienes que ir a la academia, y habla con tus amigos. Y el momento de pagar, no tengo, entonces ese niño se siente frustrado. ¿Por qué? Porque finalmente no me di cuenta que mis posibilidades no me lo permitían. Entonces, tienen que haber objetivos que sean razonables. ¿Qué más? Vamos a ver, enséñale a ser perseverante. Esto es súper importante. La historia que mejor se aplica para la perseverancia es el tema de la ampolleta, ¿no es cierto? De Tomás Alva Edison, cuando él creó la ampolleta. Él no lo hizo a la primera. De hecho, llevaba más de 1000 intentos cuando su discípulo ahí, su siervo le dice, ya, o sea, ¿ya para qué? Ya no sigues intentando, esto no funciona. Y él le dice, no, si he descubierto 1000 formas en las que no debo hacerlo, pero yo voy a seguir, ¿no es cierto? Entonces, hay que enseñarles a ser perseverantes. Inténtalo una vez más. Tú puedes hacerlo, vamos, inténtalo de nuevo, ahora esfuérzate más, ponle más ganas, ¿no es cierto? Es importante la perseverancia, el no rendirse, el mantenerse. Ahora también recuerda cuando reaccione, refuerza cuando reaccione de forma apropiada. ¿Sí? Cuando tú veas que tu hijo frente a una situación en la que perdió, actúa bien, felicítalo. Dale un abrazo, dile bien hijo, ¿no es cierto? Cuando supo reaccionar de una manera apropiada, debes reforzarlo de manera positiva, ¿ya? Y es muy importante que promuevas la independencia y la autonomía. A veces, cuando los niños están en este proceso, empiezan a frustrarse. Por ejemplo, quieren abrocharse el pantalón o desabrocharse el pantalón y no pueden, y entonces se frustran y se ponen a llorar y se ponen enojados y no quieren que tú los ayudes porque quieren hacerlo solos. ¿Sí? Entonces, por eso hay que promover la independencia. ¿Qué significa esto? Que yo primero le voy a enseñar cómo se abrocha el botón y cómo se saca el botón. Porque llega un momento en la mente del niño que quiere comer solo, que quiere ir al baño solo, que quiere vestirse solo, pero hay que enseñarle a hacerlo, hay que promover que sea independiente. Y no es, no, déjame, yo lo hago. No, es que tú no sabes hacerlo, no, es que tú eres muy pequeño. Evitemos eso, porque los niños necesitan esa independencia y esa autonomía justamente para mejorar su tolerancia a la frustración. Frases recomendables que puedes utilizar. Puedes intentarlo de nuevo. La próxima vez saldrá mejor. Vamos que se puede. Yo sé que tú puedes. Son frases que le van a ayudar a tu hijo, a tu hija, a trabajar el tema, ¿no es cierto?, de la tolerancia a la frustración. Recuerda que, miren lo que nos dice Pedro González, una persona feliz no es aquella que nunca comete errores o que tiene todo lo que desea. Una persona feliz es aquella que afronta sus errores y aprende de ellos. Realmente me pareció esta cita muy clara, muy real y que la necesitamos volver una realidad en nuestras experiencias y en las experiencias de nuestros niños. Fomenta el no importa. Recuerdo situaciones, ¿no es cierto?, en las que uno dice, no importa, pero ¿cómo no te va a importar si es algo tan importante? Es que no, pues no importa. Y saben que la verdad es que a veces nosotros no dimensionamos la importancia del no importa, porque nosotros necesitamos fomentarlo. Se rompió, hijo, no importa, pero es que ya no tengo otro, compramos otro.
¿no es cierto? Tranquilo, o sea, es más importante que hagas la tarea, es más importante que estés feliz, es importante que estés tranquilo. Sí es importante que la próxima vez tengas más cuidado para que no se vuelva a romper, ¿no es cierto? Pero no importa, se cayó, a veces pasa, ¿no? Que los chicos botan el vaso de agua sobre la mesa. ¡Oh! Cuesta decir no importa, ¿o no? Nos sentimos frustrados porque nos echa a perder la once, el almuerzo. Es complicado, pero aprendamos a utilizar el no importa, porque eso puede ayudar muchísimo. Eso no significa que no sea importante que sea cuidadoso, por ejemplo, con el vaso de agua, ¿sí? Pero, no sé, o sea, hay situaciones que necesitamos manejar. Ahora, hay que tener cuidado siempre con los extremos, ¿no? Porque puede haber un niño, no, no importa, me saqué un 2, no importa. No, tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué te sacaste el 2? Es que sí importa, porque tú tienes que sacarte una nota que te permita aprobar el examen, ¿no es cierto? No que te repruebes. Entonces, ok, está bien. Sabemos que la próxima vez lo puedes hacer mejor, pero ¿qué pasó? Recuerden, resolver el problema, que no te vuelva a pasar esto la próxima vez, ¿sí? Ahora, tenemos que manejarlo según cada niño. Como les digo, puede ser un muchacho que llegue llorando porque tiene, no sé, sobre 100, un 90, y está acostumbrado a tener siempre 100. Entonces, hijo, no importa, tienes un 90, tranquilo, o sea, ya va a haber oportunidad. Yo entiendo cómo te sientes, me imagino que estás molesto, me imagino que te sientes frustrado, pero tranquilo, la próxima vez va a salir mejor. Recuerden que cuando nosotros estamos con un niño frustrado, necesitamos validar esa frustración. No le digas, es que no te puedes frustrar por esto. Sí, pues, se está frustrando, lo está haciendo, no le digas que no puede hacerlo. O sea, lo que tú tienes que decirle es, vamos, inténtalo de nuevo. Entiendo que te sientes frustrado. Y si no lo entiendes, di, ok, estás frustrado, ¿no? Pero vamos, cálmate, avancemos, cambiemos de actividad, luego lo intentamos otra vez, ¿no es cierto? Necesitamos allí buscar la forma de que calme esa frustración, ¿no es cierto? Y lógicamente hay frustraciones que vamos a poder evitar. Miren lo que dice Proverbios 17:22. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Díganme no, si no es cierto lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que quizá, no es cierto, a veces nosotros buscamos en la Biblia cosas que están más asociadas a lo que no debemos hacer, pero este versículo me parece que realmente tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros podemos pensar. Y finalmente, quiero compartir con ustedes para tener un espacio para preguntas, ¿no es cierto? Este versículo, que te va a servir a ti como mamá, como papá, frente a la baja tolerancia de frustración de tu hijo, y que también te puede servir para que tú le enseñes a tu hijo este versículo, porque dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando tú veas frustrado a tu hijo, tú piensas, y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a lograr que él mejore su frustración, mejore esa tolerancia, ¿sí? Y por otro lado, yo voy a poder enseñarle y decirle, hijo, recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, así que vamos, que lo vas a poder lograr. La próxima vez te saldrá mejor. La invitación que nosotros te hacemos es que incluyas dentro de tu vida a Dios, que enseñes a tu hijo que Dios puede ayudarlo y que la baja tolerancia a la frustración que tiene la va a poder superar con aquellas estrategias que tú estés implementando a partir de lo que has aprendido el día de hoy y también con la ayuda de Dios, que sin duda siempre va a estar dispuesto a ayudarte. Muchísimas gracias por tu atención y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.